Hola, aquí estamos continuando con nuestro ciclo de entrevistas a personas que hacen. Hoy estamos nos fuimos lejos, estamos con Isabel Cristina Roló, está radicada, venezolana de origen, radicada en República Dominicana, que está al frente de una editorial factor de éxito dedicada a proyectos o publicaciones vinculadas a empresas. Ahora nos va a contar, Isabel, qué es lo que hace, a qué se dedica, cuáles fueron cómo fue su camino, y sus logros y sus esfuerzos y sus dificultades a pesar de su juventud. Pero nos pareció una persona, justamente por eso, por su juventud, por su condición de mujer latinoamericana, estar al frente de una empresa, de una publicación dedicada a empresas, nos pareció que su trayectoria puede ser un buen ejemplo para donde estamos, el objetivo de estas entrevistas, que es ayudar a personas que quieren hacer algo. Y gracias, Isabel, bienvenida y muchísimas gracias por sumarte a este proyecto de entrevistas con personas que hacen. Bienvenida. Eduardo, Eduardo, muchas gracias de verdad por esta invitación tan bonita a conversar un rato. Me siento pues muy contenta de estar en esta tarde conversando un ratito de lo que hacemos. Me has descrito muy bien, soy venezolana, radicada pues ya acá 10 años, casi 11 en República Dominicana. Vengo, pues bueno, siendo esa generación de relevo. Actualmente trabajo con mi madre, con mi hermana, desde República Dominicana. Nuestra empresa, bueno, inicialmente nació por mi abuela, quien tenía previsto primeramente una empresa de consultoría en el área de recursos humanos. Y luego de ello, pues mis padres tomaron las riendas del negocio. Siempre estuve involucrada desde muy pequeña en la actividad familiar. Y cuando por oportunidades de la vida toca irse de casa, habían quedado muchos proyectos pendientes en familia. Digamos, había tenido oportunidades de trabajo, pero siempre iba como al nido, ¿no? Y cuando salgo de Venezuela fue con la intención, bueno, de ver cómo retomar los proyectos familiares que veníamos desarrollando. Eh, me tomó alrededor de casi un año, año y medio, en descubrir que, bueno, estaba en la capacidad de poder seguir lo que estábamos desarrollando. Se presentó la oportunidad acá en República Dominicana, en Santo Domingo, de ser media partner de un evento. La empresa ya estaba constituida. Queríamos como proyectar que ya estábamos acá en República Dominicana. Y decidimos sacar la primera edición de nuestra revista acá, ¿no? Eso fue en marzo del 2016. Así nació nuestra primera edición. Y bueno, fue con el respaldo pues de mis padres y la trayectoria que ellos tienen, pero también con una visión renovada de lo que hoy por hoy pues es la perspectiva y las opiniones que puedo tener yo, que puede tener también el liderazgo más joven de mi hermana, pues yo soy mayor que ella. Pero creo que la combinación es bien interesante porque ha habido como esa experiencia del saber hacer las cosas. Pues no me fuese aventurado a iniciar un proyecto sin el respaldo de mis padres porque ellos sabían cómo hacer esto. Pero creo que en el camino también fue como muy bonito ir aprendiendo y poniéndole también el sello de quizás lo que uno también había aprendido a lo largo pues de mi formación. Yo soy egresada del área, no soy periodista, pero me formé en el área de marketing y después hice una especialización en finanzas, pero siempre he estado como digamos, como el querer hacer las cosas, seguir los pasos, pero también viendo también cómo desde la perspectiva que uno visualiza y que las ideas nuevas también son bien recibidas, ¿no? Yo creo que esa combinación entre lo que ha sido la trayectoria y la experiencia, pero además como que ese ingrediente de querer innovar, probar cosas, se me ha dado la oportunidad de hacerlo.
Es también bastante retador, trabajar en familia, es muy bonito. Pero también, bueno, está esa línea muy delgada en cómo uno a veces separa el negocio de la familia y la familia del negocio, ¿no? Es Muy, bien, muy, muy delgada la línea, muy muy, delgada, muy delgadita, sí. Yo muy sé que delgada. allí pues, tú tienes, me imagino, un montón de experiencia en eso, pues que sé que también tu fuerte es la parte de la consultoría en empresas familiares. Y bueno, habrás también conocido pues lo bonito que implica estar en familia y Ujú. ver crecer lo que con mucho, como inicia un sueño, pero luego ves en el camino materializar algunas cosas y luego también ves las oportunidades, los desafíos, ¿no? Y cómo eso también uno lo puede enfrentar entendiendo cuáles son los valores, cuál es la esencia y partiendo de ahí, bueno, ese propósito compartido, las cosas al final se alinean y surgen, ¿no? Yo creo que siempre esas altas y bajas van a existir, pero yo creo que el haber tenido la oportunidad de trabajar con mi familia ha sido realmente una bendición. A mí a veces me critican o me cuestionan porque interrumpo, pero si no te interrumpo me dejas sin preguntas, Isabel, porque estás diciendo todo lo que hubiese querido preguntarte, pero sí, en algún momento de tu exposición, digamos, con tu bonito, vos decís, usás mucho la palabra bonito, con tu bonito acento latinoamericano, digamos, que para nosotros, por lo menos porteños, nos resulta tan agradable, es un lindo son. ¿M? Eh, quisiera hacer, vos mencionaste la palabra desde pequeña, ¿no? Entonces, quiero ir a ese momento de tu vida cuando eras muy chiquita, chica, pero chica, viste, con nena, ¿qué pensabas? ¿Cómo te imaginabas que iba a ser tu vida? Sí, fíjate que en ese camino yo creo que, bueno, uno tiene a veces muchas ideas, ¿no? Desde pequeña, aunque siempre veo a mis padres con el ejemplo de trabajo, porque recuerdo con mi hermano, mi hermanita, bueno, digo mi hermanita porque aún sigue siendo mi hermanita, pero la verdad es que ella es mucho más alta que yo. Pero que ella no había nacido todavía, recuerdo mi hermano y yo, pues siempre estar en la oficina de trabajo, viendo a mis padres, bueno, siempre estuvimos involucrados y yo creo que a veces, como que en ese momento dice, bueno, hay como ideas soñadoras. Yo probablemente recuerdo el querer haber sido odontólogo. Odontólogo. Y odontólogo me llamaba súper la atención esa profesión. Sin embargo, después también hablando y descubriendo, bueno, cuál iba a ser mi camino, me di cuenta que tenía habilidades que las fui descubriendo en el colegio y próximo después a la universidad. Yo tuve siempre como esa vena de querer hacer las cosas como desde cero, pero verlas madurar y luego verlas rendir fruto, ¿no? O sea, en el colegio, por ejemplo, mi hermana y yo pequeñas hacíamos dulces y los vendíamos por casa, por ejemplo. Yo utilizaba como, quizás inconscientemente, pues mi hermana que era más pequeña me ayudaba, lo hacíamos yo hacía los postres y luego iba con ella y los ofrecía y como que desde pequeño vimos viendo como esa parte de querer vender, ¿no? O de romper quizás un poquito el miedo a conversar, a poder relacionarte con personas y querer bueno, llevar a cabo independencia también económica, porque a veces era como que querer ahorrar para algunas cosas y saber que tus padres te apoyan, pero sabías que si hacían las cosas también por mérito propio, pues podías tener como un mejor desenvolvimiento. Pero también mencionaste, como al pasar, como crear de la nada, Sí, ¿no? Digamos, vos hablás de un aspecto comercial, sí, ¿no? Pero no es que vos, por ejemplo, comprabas productos y los vendías. Vos querías crear algo, sí. ¿no? De hecho, yo vi mucho la experiencia de mi madre eh, en multiniveles, por ejemplo, en su momento, y recuerdo que siempre estaba como leyendo muchos libros y tenía muchas capacitaciones en audiolibros, siempre como buscando ser una mejor versión
y potenciando sus habilidades. Y siempre fue como escuchando eso. Cuando estuve después en la universidad, yo algunas veces hacía trabajos para otros y les cobraba por eso. Entonces, después estando también allí, tuve un emprendimiento con mi cuñada y bueno, alquilábamos cosas para fiestas porque ella tenía una habilidad en decoración y en manos y yo pues buscaba como clientes y vendía. Y luego también cuando estuve en temas de trabajo, con experiencias de trabajo con terceros, no en la empresa familiar, fueron experiencias cortas de un año y medio quizás, y siempre como que volvía de nuevo a la cobija o a los brazos, mejor dicho, de la empresa familiar. Y allí también en el trabajo, pues había una compañera que tenía habilidades con temas de decoración de arreglos florales. Y entonces ella decía, wow, yo puedo hacer esto y Isa, podemos hacer una buena combinación porque yo puedo vender. Entonces, siempre fue como buscando hacer algo, Sea, como que, digamos, eh, resaltaba como un perfil vendedor. digámoslo así. De hecho, mi Puede esposo, ser mermelada, decoración, sí, postres, hacemos revistas, trabajo. postres, pero te buscaban porque sabías vender. Sí, de hecho, Te salía fácil vender. me salía fácil. De hecho, mi esposa me dice, cuando me acompaña a veces a algunas actividades de trabajo, me dice, wow, yo no sé cómo tú puedes lograr conversar con gente que, no sé, no, estás conociéndola por primera vez y luego puedes hablar como si nada. Yo, bueno, no sé, es parte de lo que hago y que es como tan O natural sea, que a mí me no, gusta. no es algo, Isabel, a ver si yo entiendo. No es que vos te preparaste o te formaste, te educaste, te capacitaste para esto, sino que lo reconoces como una habilidad y una aptitud, digamos, natural, Sí, por ponerle un nombre, y te hiciste caso. O sea, sí, le diste vía libre. Y otra cosa que vos mencionaste, que creo que es importante, yo hago estos especies de resúmenes para los que nos están viendo, ¿no? Digamos, que es haber contado con el apoyo familiar. O sí, sea, vos, por lo que yo entiendo, cuando querías emprender alguna cosa, aún siendo chica, siempre contaste con el respaldo familiar. Por lo menos has mencionado a tu mamá en varias oportunidades. Ahora, ¿cómo me importa esto, Isabel? ¿Cómo, cómo funcionaba? ¿Cómo era el adentro de tu cabeza? ¿No? Esos hilos, esos pensamientos que uno va teniendo, que te llevaba como a incursionar por diferentes aspectos, pero has mencionado decir, pero siempre volvía al seno de la empresa familiar, digamos, sí. ¿no? ¿Cómo era eso? ¿Cómo funcionaba eso? Yo creo que las experiencias que tuve de trabajo cortas me permitieron ver la realidad del funcionamiento de una formalidad de trabajo, de tener un equipo de trabajo, de tener ese respeto, de ver algunas cosas que ciertamente a veces se pasan por alto en las empresas familiares y creo que esa etapa fue sumamente necesaria. Y creo que cuando cumplía, digamos, como ese, no sé si quizás llamarlo como aprendizaje, yo me quedaba como, bueno, ¿y ahora qué más puedo hacer acá? Y sentía que ya lo que podía haber hecho ya lo había realizado. Entonces, siempre sentía que estaba como que, bueno, queriendo aprender lo que me tocaba hacer, pero sentía que llegaba como a un techo. Y decía, bueno, o sea, tuve, por ejemplo, una experiencia de trabajo en un banco que veía cómo funcionaban luego las cosas de mis compañeros y cómo ellos lograban quizás escalar e ir a otra posición y el tiempo que les llevaba. Y luego yo decía, yo creo que no me veía teniendo 10 15 años o 20 años en una misma posición o en una misma estructura de trabajo que no fuese la independiente. Creo que siempre vi a mis papás como con ese espíritu siempre de superación ante las adversidades y creo que veía mucho el valor del tiempo y lo que implicaba también el invertir ese tiempo en un legado y viendo también invertirlo en otro. O sea, respeto también mucho
quienes mantienen como su estructura de colaborador, y, digamos, con un horario, con un cumplimiento de horario en una posición. Creo que eso es necesario, ¿no? Mm. Pero por lo menos desde mi pensamiento, creo que no tenía digamos, como la capacidad de durar tanto tiempo en una misma posición haciendo lo mismo, como que llegaba ya en Sí, algún momento no, que listo, ya me yo, toca yo, hacer otra cosa. yo suelo pensar en imágenes, ¿no? Y recién yo te escuchaba y me imaginaba como una maquinaria con engranajes, ¿no? Y que tu, tu intención o tu objetivo no era ser un engranaje cada vez más grande de la misma máquina, sino decir, bueno, ya está, hasta acá llegué, ahora me salgo de ahí, y no me importa ser Sí, un engranaje más chico, pero en algo nuevo, distinto, aunque me da la impresión, por lo que vos decís, que lo que vos encontraste en el seno de la empresa familiar fue la posibilidad de crecimiento sí, y de emprendimiento y de emprender sin ese techo, correcto. ¿no? Sería así. Sí, Eduardo, fíjate que yo creo que las oportunidades, o por lo menos de cómo se nos han dado las cosas acá en República Dominicana, este país ha sido muy próspero para nosotros. Hemos tenido, digamos, un crecimiento que creo que jamás lo fuésemos pensado que íbamos a tener estando en Venezuela. Recuerdo cuando se dieron las circunstancias de dejar mi casa, mi hogar, y recién me había casado y había como muchos cambios bruscos, ¿no? En un cortito tiempo. Ese año 2015 fue de cambios muy trascendentales. Como familia ¿Cómo, jamás. cómo superaron, cómo superaste ese momento que podía, digamos, les resultó bien, pero no sabías cómo iba a ser? Y ¿Cómo, fue, o sí tenías la convicción que sí iba a ser? fue muy fortuito en el sentido de que cuando surgen cuando se da la circunstancia de dejar el país, porque mi esposo tenía una oportunidad de trabajo, que es la que hoy por hoy él mantiene, realmente la oportunidad de trabajo era para él. Siempre sabíamos que yo debía como buscar también en qué ponerme productiva. Y al mes empecé a trabajar, no con la revista, no con Factor de Éxito todavía. Trabajé como 7, 8 meses bueno, me fue bastante bien. También trabajé en una empresa familiar. Tuve oportunidades también de hacer cosas que me encantaron. Y luego es cuando se da la oportunidad de nosotros participar en este evento, que éramos Media Partner. Y decido, bueno, conversó con mi esposo, conversó con mi madre, decidimos como, bueno, vamos a emprender porque cuando tomamos la decisión de hacer la revista era porque queríamos obsequiarla en este evento. Y yo trabajaba, tenía un trabajo anterior, entonces todo daba a que debía poner, tomar una decisión, dejar el trabajo que tenía para emprender algo, ¿no? Recuerdo haberle dicho a mi jefe el que era mi jefe en ese momento, que estaba muy agradecida por la oportunidad que me había brindado, pero que iba a aventurarme a un proyecto que no tenía ni idea de cómo iba a salir, que no iba a buscar otro trabajo, sino que iba a emprender algo propio. Eh, te paro ahí, Isabel, porque me parece importante para los que nos están escuchando y nos están viendo. ¿Cómo fue ese momento, no? Porque es un momento de decisión importante, ¿no? Digamos, o sigo en el trabajo en el que estoy o Cu- me mando a la aventura. Sí, Digamos, cómo fue, si podés contar, si sabés, claro. cómo se fue haciendo adentro de tu cabeza eso? Fue realmente, digamos, movida también por un cambio de lo que ya estaba haciendo. Estaba como llegando como a ese nivel de que ya estaba De como que ya está. sí, ya estaba como llegando y necesitaba como un cambio. Surgió también que mi esposo pues me apoyó muchísimo en la decisión. Fue una decisión conjunta donde dije, mira, esto que se está produciendo por este lado, no sé cómo nos va a ir en ¿cómo lo ves?
¿no? Tuvimos esa conversación de familia y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Gracias a Dios, pues con su trabajo permitía que las cosas pudieran funcionar a nivel de ingresos, mientras yo prosperaba con la Mm. independencia del negocio familiar. Y pues a distancia, nosotros eh, ya vemos, nosotros como empresa nacimos remotos por las circunstancias de que estábamos en Venezuela y llegamos primeramente a República Dominicana. Ahora es que de hace quizás 2, 3 años para acá es que hemos estado integrándonos al formato tradicional de presencial, pero estuvimos siempre en la combinación de trabajo a distancia, porque tenemos colaboradores en Venezuela, en Colombia y en Panamá, que hacen posible que cada una de nuestras ediciones y nuestro trabajo colaborativo se pueda llevar de manera exitosa. Pero bueno, volviendo a ese punto de lo que me preguntaste de bueno, cómo se hizo, ¿no? Yo creo que, bueno, había llegado como a ese punto de querer buscar ese cambio. Y bueno, las circunstancias al final se dieron. Yo creo que esa etapa fue muy bonita porque me permitió también conocer la ¿Y idiosincrasia. cuál es porque lo que vos estás contando, Ujú. entre comillas, digamos, y lo digo digamos, parece como un cuento de hadas, ¿no? Todo se fue dando así, todo bien. Importantísimo el apoyo familiar, Sí, siempre, para sí, cualquier emprendimiento, tener una red de contención familiar, el apoyo, sí. tener un marido que diga, bueno, mandate, yo estoy acá, yo apoyo, respaldo. Ahora, este cuento de hadas no debe haber sido tan cuento de hadas, digamos, debes haber tenido algunos obstáculos, impedimentos que seguramente habrás tenido que ir salvando, habrás tenido Sí. que pasar por alto. ¿Fue así? ¿Te pareció como, eh, como que no tenían importancia porque vos lo teníamos todo muy... ¿Cómo era eso, digamos? ¿Cómo fuiste venciendo las dificultades o los obstáculos? Realmente el principal desafío era que los primeros años, me atrevería a decir que los primeros, fue luego después de pandemia, que mi familia empezó ya a quedarse con tiempos más alargados en República Dominicana. Estuvimos en esa primera fase del negocio, ellos viajando con mucha frecuencia a República Dominicana desde Venezuela. Siempre estuvimos trabajando juntos, pero la barrera de la distancia, sobre todo el tema de comunicación, era complejo. Por el hecho de que también las comunicaciones en Venezuela son difíciles, ¿no? Y creo que todavía es a veces cuesta arriba, bueno, por el tema de que el internet, las comunicaciones a veces fallan un poco, el tema de la luz, en fin, situación país que afecta. Las primeras ediciones, por ejemplo, las imprimíamos en Venezuela y en esa primera edición que fue específicamente para este evento, la imprimimos en Venezuela y mis padres se la trajeron en el avión. Fue algo muy, muy, muy cómico porque, bueno, pudieron traerse lo que más lograron en las propias maletas, más que el equipaje no era tanto ropa, sino eran las revistas. Y qué bueno que fue así porque el lote restante viajaba por la compañía de envíos y llegó tarde, llegó como una semana luego después del evento. Si ellos no fuesen traído esa cantidad de revistas en la maleta, fuese sido complejo. Pero la verdad es que a lo largo del camino se han presentado distintas cosas a nivel de comunicación, al principio cuando estábamos, digamos, a distancia. Luego cuando incorporamos más equipo bueno, sí, a más personas dentro de estar algunos todavía en Venezuela, otros acá. Luego cuando nos tocó presencialmente, pues emplear los desafíos que implicaba pues eso a nivel quizás también regulatorio, el tema financiero, de tener apoyo y acompañamiento para poder hacer mejor las cosas. Creo que hay como un listín muy grande de cosas, de desafíos, pero yo creo que la, la clave ha sido como estar muy seguros de lo que uno quiere hacer pese a las distintas eventualidades que siempre van a existir.
porque cada vez que quería como, nosotros decimos como tirar la toalla, ¿no? Así como que, bueno, ya dejemos esto acá. Esa es una pregunta que tengo en el tintero en este momento, ¿no? Ah, bueno. ¿Hubo momentos que tuviste ganas de tirar la toalla? Claro, y a veces cuando yo decía, ya va, pero si tiramos la toalla ahora, vamos a ver qué falta para en teoría llegar a la otra, al otro punto. Entonces es como decir, ya va, vamos a tirar la toalla ahora, cuando se ha recorrido todo esto. Mejor déjame ir hacia un poquito más, ¿no? Y siempre ha sido como con esa mentalidad de que ya va, pero es más fácil tirar la toalla, ¿cierto? Pero mira también todo lo que se ha avanzado. Entonces, no nos frustremos. Claro, hay veces que me detengo y digo, wow, o sea, si hemos tenido un recorrido bien interesante, si nos hemos movido, hemos crecido, pero en esa misma medida también hemos tenido como muchas barreras y dificultades, pero siempre estamos como, bueno, si nos estamos moviendo, porque al final crecer también duele, entonces quiere decir que vamos bien, ¿no? Lo que es como tener mucha claridad, o eso es el pensamiento que he tenido, como que, bueno, qué es lo que estoy buscando? O sea, al final, ¿hacia dónde es que vamos? Porque no importan las turbulencias, pero sabemos que vamos hacia allá. Entonces, a veces dices como que, bueno, sí, mejor tiremos la toalla, pero es más fácil a veces, aunque cueste, bueno, caminar más que tirar la toalla, porque ya vienes con todo un camino andado que, como dices, wow, todo este sacrificio y de todo lo que has avanzado a mitad de camino, vas a querer tirar la toalla. Entonces, es cuando me he dado como, o de manera conjunta, hemos visto como que espera, ya va. Sí, ha sido complejo, pero mira todo lo que se ha venido haciendo. Avancemos un poco más Es y vayamos casi moviéndonos. casi como ese sentimiento de tirar la toalla funcionó paradójicamente como un trampolín Totalmente. para seguir un paso Totalmente. más, ¿no? Sí, hay veces, y sobre todo también por lo retador que es trabajar en familia. Y a veces, yo he sido dentro de la ecuación, mi hermana es como, es una actitud más mediadora. Mi madre y yo, no, yo me parezco mucho a ella, pero a la vez soy como, ella es el acelerador y yo el freno. Entonces, ella es mucho de la cultura de ¿Ella quién? mi madre. Es, Ah, es muy del mundo de posibilidades y yo, digamos, me considero también muy positiva, pero también con mucha realidad, ¿no? Allí sobre la mesa. Entonces, a veces cuando tocamos temas que son de realidades, bueno, a veces es complejo porque hay como esa línea delgada entre ver las cosas y querer que sucedan, pero también entendiendo las capacidades. Entonces, es lo que a veces toca sería algo como así como, sortear. sería algo así como, está bien, mamá, es muy lindo eso, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Pensaste cómo lo Eh, vamos a hacer? Y exacto, vos sos la encargada de decir, mira, lo que podemos hacer es esto. exacto. Guarda, no, Eh, todo eso es muy lindo, pero mira, lo que Suena nosotros... muy lindo, pero vamos ok, cómo lo hacemos? Y te hacen caso. Sí, gracias a Dios, aunque a veces ha sido cuesta arriba, pero con el pasar del tiempo y los resultados y las acciones, creo que hemos sabido sobrellevar eh, los puntos de vista contrarios. Creo que ha sido como clave que nos podamos como respetar mucho las opiniones, bien sea de cosas que, por ejemplo, siempre han funcionado y que hay una experiencia probada de que sí que han funcionado, pero siempre hay una mejor forma, de mi punto de vista, de poder hacer mejor las cosas. Entonces, en ese pensamiento, ahí es cuando entra ese respeto de opinión de que, ok, sabemos que esto ha funcionado, pero entendemos que esto nos puede simplificar y puede ser un resultado todavía mucho mejor, pues hagámoslo. Entonces, ha sido como poder poner en práctica lo que uno ha querido hacer. A veces las ideas al inicio puede que no sean aceptadas como tan contentos, pero siempre se terminan ejecutando de una manera como en paz. Y Y cuando las cosas salen mal, pues bueno, mira, por ahí no fue. También la valentía de, hey, nos no, equivocamos. no era por ahí.
no era por ahí, pero esas cosas la Eh, hemos podido sortear y creo que ha sido también algo muy interesante de que creo que a pesar de esas dificultades, gracias a Dios, a pesar de que trabajamos en familia, esas dificultades que puedan generarse no afectan nuestro ámbito de familiar, ¿sí? O sea, nunca familiar, ha sí. pasado como que, bueno, no voy a ir a donde mi madre este domingo porque estoy molesta con ella, porque me dijo tal cosa en la oficina. No, Eso no. gracias a Dios nunca ha pasado, espero que Eh, jamás pase. Como vos lo has mencionado y ya sabes, digamos, efectivamente, yo tengo muchos años de consultor en empresas familiares y lo que yo siempre he encontrado en las empresas familiares que funcionan aceitadamente es esto que vos estás diciendo, ¿no? Básicamente el respeto, Sí, ¿no? Por la opinión diferente, ¿no? Y decir, bueno, uno puede tener un disenso, pero puede trabajar para generar un consenso, aún exacto. con diferencias, y bueno, ver qué es lo que más conviene a la empresa, a la compañía, y no qué es lo que a mí me satisface más en lo personal, ¿no? Correcto. Eso es lo que yo entiendo. Sí, y hay veces cuando lo planteas de esa forma, y no es poner una cosa por encima de la otra. Creo que hay un momento de discernimiento donde dice, bueno, ¿qué es mejor para la familia? ¿Qué es mejor para el En la negocio? empresa, Entonces, claro. Sí, eh, siempre buscando esa integración y esa armonía entre la familia y la empresa y el negocio, ¿no? Esa pregunta que vos haces me parece primordial. Bueno, ¿qué es lo mejor para, ¿no? Aunque hay un viejo refrán que dice que lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Digamos, como así es. ¿qué, Sí, qué es lo que más nos conviene en este momento de desarrollo de la familia y de desarrollo de la empresa? sí. Quizás hay, en teoría, como mejores cosas, pero son las que son las que podemos en este momento. Correcto. Quizás también el tiempo idóneo para ejecutarlo, porque a veces también no es que algo no vaya a funcionar o no se deba hacer, sino que quizás también no es el tiempo No correcto, sea el momento. no sea el momento. Hay que Entonces, tener la paciencia para poder esperar. sí, sí, sí. Creo que esa combinación de generacional, digamos, ha sido también como que la clave de poder también ejecutar las cosas, ¿no? De quizás no esperar el perfeccionismo para salir con algo, porque como bien lo dijiste, no todo puede estar perfecto, pero también con la preparación adecuada de que ya va, es el momento correcto de llevar a cabo esta idea, de hacer este movimiento. Estamos o sea, es realmente el momento para ejecutarlo, aunque no esté perfecto, porque la perfección no existe. Entonces, basado en eso, al final es buscar como ese punto medio de estar de acuerdo, de respetar las ideas y al final pues tener muy claro cuál es el camino. Si hay que irse por acá, por acá, por acá, pero ajá, sabemos hacia dónde vamos. eh, yo creo que es como que lo que no debemos olvidar, ¿no? Si tenemos como esa claridad de cuál es la meta, no importa las vías que al final uno deba tomar, o puede que sean algunas más largas que otras, o haya un poco más de obstáculos, pero bueno, finalmente es como, ahí es, ok, sí, allá es. Isabel, prácticamente estamos en tiempo cumplido, como se dice, y realmente, sobre todo esta intervención final, ha sido, para mi gusto, como un mensaje extraordinario que, que justamente cumple el objetivo de estas entrevistas a personas que hacen, ¿no? Digamos, nos has contado y resumido hacia el final, ¿no? Por dónde pasa la cosa, ¿no? Es tener la idea clara, no importa los obstáculos, tener la paciencia, la sabiduría de saber cuándo hacerlo, y si no es el momento, tener la paciencia de esperar, ¿no? Cuidar mucho la armonía de la familia, Sí. como vos decís, así que me parece muy, me parece brillante, además de que me encanta escuchar tu acento,
y sabe que es, yo le digo un son, como decía el poeta cubano, se me fue ahora, que hablaba del son, el son caribeño, ¿no? Digamos, es Ay, un gracias, son Eduardo. muy, muy, muy especial. Isabel, muchísimas gracias. Hay algo que, bueno, muchas oportunidades para preguntarte cosas no me has dado. ¿Hay algo que te haya quedado en el tintero que vos quisieras? Tenemos un par de Yo creo que minutos. quizás para cerrar, y Dale. agradecida de verdad por este espacio tan grato de conversación contigo, creo que pudiera decir que en todo lo que sumaste, todo lo que hablaste, le sumaría a la ecuación la pasión. Yo creo que las cosas Ujú. hay que hacerlas con ganas, pero identificando eso, ¿no? Yo creo que si tienes el propósito bastante claro, yo creo que el que te guste hacer lo que haces marca la diferencia y se hace las cosas mucho más fáciles, Así más es. llevaderas por lo menos. Así es, coincido y te cuento, y todos los que nos han escuchado y han visto, te diría el 100% de las entrevistas a personas que hacen, los que rescatan finalmente es el tema de la pasión, Así ¿no? es. Y además puedo dar cuenta, dar fe por mí mismo, yo soy un hombre grande, tengo 77 años y sigo estando apasionado por lo que hago. A mí me apasiona hacer lo que hago, ¿no? Incluso las entrevistas, todo, me apasiona todo, todo lo que me propongo y podemos hacer, así que entiendo perfectamente. Eh, antes que la plataforma nos corte de repente, Isabel, muchísimas gracias, Gracias, de Eduardo. verdad, nos que yo, es como un honor, digamos, contar contigo así a nivel internacional, Gracias. siendo dominicana, siendo joven, empresaria, mujer, digamos, reunís muchas, muchas condiciones para haber estado en nuestro ciclo de entrevistas. Te mando un beso grande, muchos cariños para tu Gracias, Eduardo. familia. Un abrazo. Yo voy a cortar la grabación, después seguimos en contacto, ¿sí?